Muy bien, entonces, como recordarán, la semana pasada terminamos la sección sobre planos y líneas rectas, y como les anuncié, esta semana bueno, hoy en particular, ¿no? Vamos a comenzar a ver intersecciones de planos con planos. O sea, la semana pasada hicimos el análisis de qué puede ser la intersección de una línea recta con un plano y vimos, ¿no? Cuáles eran los posibles resultados. Y ahora la guía es esta. Si yo tengo un par de planos pi y pi tilde, entonces, ¿qué cosa puede ser o qué cosa sería pi interceptado con pi tilde? Y resulta que la respuesta completa a esta pregunta aparece en el teorema 225. Entonces, como ya pueden ver en pantalla, si tenemos dos planos y las normales de los planos son n y n, ¿no? Respectivamente, entonces va a suceder lo siguiente. Si los planos son paralelos, entonces va a suceder una de dos cosas: o la intersección de los planos es vacía, o de hecho los dos planos son iguales. Recuerden que de nuestra definición de paralelismo entre planos, no se excluye la posibilidad de hecho, la definición de paralelismo entre planos, en particular, nos lleva a que todo plano es paralelo a sí mismo, porque paralelismo entre planos significa paralelismo entre las normales, y entonces todo plano es paralelo a sí mismo, porque toda normal es paralela a sí misma, ¿no? Y entonces la primera parte del teorema 225 dice qué ocurre cuando los planos son paralelos, y como pueden ver en pantalla, la segunda parte del teorema 225 nos dice qué ocurre cuando los planos no son paralelos. Entonces, vámonos por partes. Vamos a probar primero que en efecto el inciso 1 es cierto. Entonces, vamos a hacer la demostración del teorema 225, que es el que acabo de mostrarles. Y tiene dos incisos. Entonces, vamos a comenzar con la prueba. Vamos a comenzar con la prueba del primer inciso. Entonces, como ya vieron, la hipótesis del primer inciso es que los planos pi y pi tilde son paralelos, ¿no? O sea, esta es la hipótesis que vamos a tomar para el inciso 1. La hipótesis que vamos a tomar para el inciso 2 es que los planos no son paralelos, y entonces ahí haremos unas cuentas distintas. Pero, por lo mientras, en este inciso, estos dos planos son paralelos. Como estos dos planos son paralelos, entonces las normales a los planos pues resultan ser vectores paralelos entre sí. Y entonces el asunto es como sigue. Voy a pensar aquí en dos casos. Voy a pensar en el caso 1. Y el caso 1 es: ¿qué pasa si la intersección de los planos es distinta del vacío? Y aquí vamos a ver qué ocurre. Y el segundo caso en el que voy a pensar es qué ocurre si la intersección de los planos resulta ser vacía. Entonces, fíjense, si la intersección de los planos es vacía, entonces ya tengo una de las conclusiones del inciso 1. Las conclusiones del inciso 1, la conclusión del inciso 1 es una disyunción. Si los planos son paralelos, entonces una de dos: o los planos son ajenos o los planos son idénticos. Entonces, en el segundo caso, o sea, si sucediera que los planos son ajenos, pues entonces ya no tengo nada que hacer. O sea, ya habría obtenido una de las disyunciones. Es una de las dos partes de la disyunción. La pregunta acá es si, o sea, la duda que queda aquí es: en el caso de que la intersección sea distinta del vacío, ¿podemos concluir a partir de ahí que estos dos planos son iguales? Esa es la pregunta en el caso 1, porque el caso 2 ya está resuelto, ¿no? O sea, el caso 2 es que los planos son ajenos. Entonces, déjenme convencerlos de que si los planos no son ajenos, o sea, comparten al menos un punto, entonces, a partir de esa hipótesis, uno puede deducir que los planos en efecto son iguales, ¿no? ¿Y cómo sería el argumento? Bueno, en el caso 1 estamos suponiendo que la intersección no es vacía, y que la intersección sea distinta del vacío, pues significa que hay al menos un punto en la intersección de estos dos conjuntos. Pero entonces, fíjense que tengo el plano pi,
y yo sé que una normal para el plano pi es el vector n, y el punto P, cuya existencia viene dada por el caso que estamos analizando, sería un punto que se encuentra sobre dicho plano. Y de manera similar, por otro lado, tengo el plano... por otro lado, tengo el plano pi tilde, y yo sé que una normal al plano pi tilde es el vector ñ, y de nuevo, el punto P, al encontrarse en la intersección, se encuentra en los dos planos. Y esto lo que quiere decir, bueno, o sea, esta información de que el punto P se encuentra en ambos planos, pues nos lleva a lo siguiente, ¿no? Entonces, yo puedo describir al plano pi como el plano que pasa por el punto P y tiene a n como vector normal, por un lado, ¿no? Y por otro lado, y no solo eso, sino que además puedo describir al plano pi tilde como el plano que pasa por P, porque P también se encuentra sobre pi tilde, y además es normal al vector ñ, ¿no? Y entonces, aquí lo que conviene utilizar, o sea, pues ya tengo esta información, ¿no? Pi es el plano que pasa por P y es normal a n, y pi tilde es el plano que pasa por P y es normal a ñ. Entonces ahora vamos a echarle un vistazo a un teorema que ya habíamos visto hace tiempo, es el teorema 216. Y entonces el teorema 216 dice, bueno, tú dame dos planos. El plano que pasa por P y es normal a N, y el plano pi tilde, que es el plano que pasa por Q y es normal a Ñ. Entonces, la igualdad entre planos equivale a que un punto del plano pi, en este caso P, sea un elemento de pi tilde y que además las normales sean paralelas. Pero justamente en el caso que está en el pizarrón digital, resulta que P y Q son iguales, ¿no? Entonces, el punto P resulta ser un punto que descansa sobre pi tilde, y además los vectores n y y son paralelos en vista de la hipótesis que tenemos para el inciso 1. Entonces, en otras palabras, aquí puedo utilizar el teorema 216, puedo utilizar el teorema que les acabo de mostrar. A ver, entonces, lo redactamos un poquito más. Entonces, tengo estas dos cosas, y resulta que n y ñ son paralelas, y que además P es un punto que se encuentra sobre el plano pi tilde. Entonces, puedo aquí invocar el teorema 216, y el teorema 216 ya me dice que en realidad son el mismo plano. Como les mostré, el teorema 216 dice, tú me das dos planos, el plano que pasa por P y es normal a N, y por otro lado me das el plano que pasa por Q y es normal a ñ. Entonces, en este ejemplo, en lo que estamos resolviendo en pantalla, P y Q son iguales. Y entonces, además, ya habíamos dicho que la hipótesis para el inciso 1 es que pi y pi tilde son paralelos, por lo tanto las normales son paralelas. Entonces tengo todas las hipótesis del teorema 216, así que el teorema 216 me permite concluir que los planos son iguales. Y entonces eso quiere decir que, en efecto, la pregunta que les hice al principio, o sea, es cierto que si tengo dos planos paralelos con un punto, o sea, no sé si son iguales, lo único que sé es que comparten un punto, ¿no? Entonces, a partir de que tengo dos planos paralelos que comparten un punto, puedo concluir que de hecho esos dos planos son idénticos. Y entonces ya tengo la disyunción del inciso 1. El inciso 1 dice, si tú tienes un par de planos paralelos, entonces una de dos, o los planos son iguales o los planos son ajenos. Y es justamente la disyunción que acabo de probar. Entonces ya tendríamos verificado el inciso 1. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, con respecto al inciso 2, vamos a leer el inciso 25. Entonces, vamos a echarle un vistazo al inciso 2 del teorema 225. Y entonces, en este teorema, bueno, en esta parte del teorema, la hipótesis con la que estamos trabajando es que los planos no son paralelos. Entonces, dice que si los planos no son paralelos, van a suceder dos cosas. La primera cosa es que va a haber un punto en la intersección. O sea, si los planos no son paralelos, el inciso A dice al menos hay un punto que se encuentra en ambos planos. Y el inciso B lo que dice es que la intersección de pi con pi tilde resulta ser la recta que pasa por el punto del inciso A, el punto que se mencionó en el inciso A,
Y además, su dirección es el producto vectorial de los vectores n y ñ. Y dicho de esta manera, a lo mejor no tiene, o sea, dicho de esta manera se ve muy técnico el asunto. Entonces, déjenme compartir la pantalla. En pantalla ya pueden ver un diagrama que estoy amplificando. Entonces, en este diagrama hay dos planos, ¿no? O sea, tengo dibujados dos planos. Está el plano azul y está el plano rojo. Y esos dos tienen sus normales, son los vectores que están apareciendo ahora en pantalla. Son naturalmente el vector azul es la normal para el plano azul y el vector rojo es la normal para el plano rojo. Y entonces, como pueden ver en pantalla, los planos que están allí dibujados son un ejemplo de una pareja de planos que no son paralelos, y estos dos planos no son paralelos porque sus normales, tal y como se puede ver en el diagrama, no son vectores paralelos. Entonces, las normales no son paralelas y por lo tanto los planos tampoco son paralelos entre sí. Y entonces ya con esta información, lo que dice el inciso 2 es lo siguiente. Si tú tienes un par de planos no paralelos, como el plano rojo y el plano azul, entonces al menos hay un punto en la intersección. Y de hecho aquí podemos ver que hay una infinidad de puntos que se encuentran sobre la intersección. La intersección son los puntos que están sobre el plano rojo y simultáneamente están sobre el plano azul. Entonces, como podemos ver acá, en efecto hay una infinidad de puntos que se encuentran en la intersección. Entonces, el inciso A dice, hay al menos un punto en la intersección. Y la otra parte del inciso digo, el inciso B el inciso B lo que dice es que, de hecho, la intersección de los dos planos va a ser una línea recta. Y aquí creo que es evidente por el diagrama que, en efecto, la intersección de estos dos planos resulta ser una línea recta. Pero por el estudio que hicimos previamente, las líneas rectas requieren dos cantidades para poder ser definidas. Requieren un punto por donde pasa la línea recta, que aquí se ve que va a haber una infinidad de ellos. Entonces nada más es agarrarse un punto. Se requiere un punto por donde pasa la línea recta y además un vector que le dé dirección a la línea recta. Y lo que dice el inciso B del teorema 225 es que si nosotros tomamos, como estoy tratando de ilustrarlo acá, si nosotros tomamos las normales, recuerden de nuevo, el vector rojo es una normal para el plano rojo y el vector azul es una normal para el plano azul. Entonces, lo que dice el inciso B es, tómate esos dos vectores, las normales, n y ñ, y haz el producto vectorial de las normales. Como ya hemos visto en varias ocasiones, el producto vectorial de las normales me devuelve un vector, en este caso el vector negro que estoy señalando con el puntero del ratón, me devuelve un vector negro que resulta ser ortogonal simultáneamente al vector n y al vector ñ, o al vector azul y al vector rojo, ¿no? Y entonces, tal y como se puede ver en la ilustración, este vector negro, en efecto, es un vector que le da dirección a esta línea recta. Esta línea recta es el resultado de intersectar los planos y, como se puede ver en la ilustración, esta línea recta está dirigida o tiene como vector de dirección al vector negro, y el vector negro, como lo expliqué hace unos momentos, es el producto vectorial de estos dos. Entonces, en otras palabras, de lo que se trata el inciso 2 es, uno, de convencernos de que hay un punto en la intersección. Ya que nos hayamos convencido de que dos planos no paralelos, porque lo que está en pantalla es nada más un dibujo, ¿no? O sea, no es el dibujo general de todos los planos no paralelos, es simplemente un ejemplo de un par de planos no paralelos. Entonces, lo que vamos a hacer en abstracto pues, son las cuentas. Entonces, dame un par de planos no paralelos y entonces dos cosas. Primero, convénceme de que hay un punto que se encuentra sobre la intersección. Y segundo, convénceme de que la intersección es exactamente lo mismo que la línea recta que pasa por el punto que ya encontraste y que además tiene como vector de dirección al producto vectorial de las normales, ¿no? Entonces, gráficamente, se ve claro, ¿no? Esta línea recta está dirigida por este vector. Pues gráficamente eso es lo que dice el inciso 2.
Y de nuevo, como ya lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, como el nombre del curso es, como el nombre del curso es geometría analítica, pues hay que hacer la prueba, pues debemos hacer la prueba de manera analítica. Entonces voy a regresar al pizarrón digital, estoy regresando al pizarrón digital para intentar convencerlos de que en efecto lo que dice el inciso 2 del teorema 225 es cierto, o sea que cuando los planos no son paralelos, entonces hay un punto que descansa en la intersección y además lo que dice el inciso B. Entonces vamos a hacerlo inciso por inciso, vamos a convencernos en primer término de que en efecto hay un punto que se encuentra sobre la intersección de los dos planos, ¿no? Entonces vamos a decir cosas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tomamos por hipótesis? La hipótesis que tenemos es que el plano pi no es paralelo al plano pi tilde. Entonces, para cuentas que voy a hacer en unos momentos, conviene ponerles coordenadas a las normales. Entonces voy a decir que la primer normal tiene coordenadas A0, B0, C0, y voy a decir que la segunda normal tiene coordenadas A1, B1, C1, ¿no? Entonces tengo las dos normales y lo que acabo de hacer aquí pues es simplemente asignarles coordenadas. Y ya una vez con las coordenadas asignadas, voy a definir unos determinantes 2 por 2. Y estos determinantes 2 por 2 son las coordenadas del producto vectorial, ¿no? Entonces, en otras palabras, le voy a llamar mu sub 1 al determinante que resulta de tomarse, o sea, de eliminar, esta cosa que ya he explicado varias veces, ¿no? Voy a hacerlo una vez más. La idea es eliminar la primera columna, y eliminar la primera columna me deja B0, C0, entonces, y aquí, ¿no? B1, C1, y entonces este determinante, como ya bien sabemos, es la primera entrada del producto vectorial, ¿no? Luego le voy a llamar mu sub 2 al resultado, le voy a llamar mu sub 2 al resultado de eliminar la segunda coordenada, perdón, la segunda columna, y entonces me voy a quedar con A0, C0, A sub 1 y C sub 1. Y como recordarán, mu sub 2 es el negativo de la segunda coordenada del producto vectorial, ¿no? Porque se hace un cambio de signo cuando se calcula el producto vectorial. Y ya finalmente, ¿no? Eliminamos la tercera coordenada, perdón, la tercera columna, y eliminar la tercera columna me devuelve este determinante 2 por 2, A0, B0, A1, B1, y entonces tengo estos tres, y resulta que tal y como intenté explicarlo con palabras, ¿no? El producto vectorial de n con ñ es el vector cuyas coordenadas son mu sub 1 menos mu sub 2 y mu sub 3, ¿no? Entonces tengo la relación entre las mus y los vectores n y ñ es esa precisamente, ¿no? El producto vectorial de n con ñ es los determinantes que aparecen aquí en pantalla. Y hasta aquí es simplemente un repaso de las cosas que vimos con productos vectoriales. Entonces, ahora déjenme tomar la hipótesis, o sea que pi y pi tilde no son paralelos, y como pi y pi tilde no son paralelos, entonces eso quiere decir que los vectores n y ñ no son paralelos, porque paralelismo entre planos es lo mismo que paralelismo entre normales. Pero si estos dos no son paralelos, entonces, por un resultado que vimos precisamente en la parte de producto vectorial, si no son paralelos, entonces de allí se puede sacar que el producto vectorial de ellos es distinto del origen. Y entonces, una de las cosas que puedo deducir es que va a ocurrir una de tres cosas. O la primera, o mu sub 1 es distinta de 0, o mu sub 2 es distinta de 0, o mu sub 3 es distinta de 0. Recuerden, como el vector n cruz ñ no es el origen, alguna de sus coordenadas debe ser distinta de 0, no sé cuál, por eso aparece esta disyunción, ¿no? Aparecen estas disyunciones, o la primera coordenada es distinta de 0, o la segunda es distinta de 0, o la tercera es distinta de 0, y naturalmente esto no excluye la posibilidad de que de hecho todas las coordenadas
sean distintos de 0, pero bueno, en principio no sé cuál de ellas. Y entonces, esto quiere decir que podríamos analizar casos, dependiendo de cuál de las coordenadas es distinta de 0. Entonces, déjenme contarles cómo sería el caso 1. Entonces, para mí el caso 1 va a ser que la tercera coordenada es la que seguramente quedó distinta de 0, ¿no? Pues puede pasar que cualquiera de las tres sea distinta de 0. Voy a presentarles qué es lo que se hace cuando la tercera coordenada es distinta de 0 y les dejo como tarea moral que ustedes piensen qué se hace cuando alguna de las otras coordenadas es la que es distinta de 0, ¿no? Mu sub 1 o mu sub 2, ¿no? Y entonces, este es el asunto, miren. El asunto es que, bueno, parte del asunto acá es que como tengo que las coordenadas de n y ñ son estos numeritos, entonces yo sé que existen, digamos, dos números reales, de 0 y de 1, existen un par de números reales, de tal manera que el primer plano tiene por ecuación cartesiana A0x más B0y más C0z igual a D sub 0. La idea aquí es que el vector n, ahí en el ángulo superior izquierdo, el vector n tiene coordenadas A0, B0, C0. Y por lo tanto, los coeficientes de la ecuación cartesiana de pi son justamente las coordenadas del vector normal. Entonces, los coeficientes de pi son A0, B0 y C0 respectivamente. Y el D sub 0 es esta cantidad, de hecho ya hemos visto varios ejemplos, ¿no? De cómo se encuentra la D. Entonces, el D sub 0 es justamente la constante. Y de manera similar, el plano pi tilde, como las coordenadas de ñ son A1, B1 y C1, entonces la ecuación cartesiana del plano pi tilde tiene como coeficientes a los números A1, B1 y C1, y D sub 1 es esta cantidad, ¿no? Que se puede determinar, ya hemos visto ejemplos de cómo se hace. Entonces, D sub 1 es esta cantidad. Son otras palabras, a partir de la asignación de coordenadas que ya tengo, a partir de la asignación de coordenadas que ya tengo hecha, se saca que los planos tienen ecuaciones cartesianas como aparecen encerradas en el rectángulo verde. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. En el caso en el que estoy trabajando, es el caso en el que mu sub 3 es distinto de 0. Entonces, fíjense, ahí en el primer renglón de pantalla aparece precisamente mu sub 3. Entonces, mu sub 3 involucra a este determinante. Es a sub 0, b sub 0, a sub 1 y b sub 1, ¿no? Estos que acabo de sombrear de amarillo en la parte baja de la pantalla son los números que aparecen en la definición de mu sub 3, ¿no? Mu sub 3 es el determinante. Y entonces, aquí propongo tomar, o sea, nos tomemos z igual a 0, en las ecuaciones cartesianas. Voy a tomar z igual a 0 en las ecuaciones cartesianas de pi y pi tilde, ¿no? Entonces, si hacemos eso, las ecuaciones cartesianas de pi y pi tilde se convierten en A0x más B0y igual a D sub 0 y A sub 1x más B sub 1y igual a D sub 1. Pero, entonces, si hago z igual a 0 en las ecuaciones cartesianas de pi y pi tilde, lo que obtengo es este sistema de ecuaciones 2x2. Ahora, en este sistema de ecuaciones 2x2, el determinante del sistema es el determinante formado por A0, B0, A1, B1, ¿no? Por los numeritos que acabo de sombrear de amarillo. Pero entonces, ese determinante, o sea, el determinante de este sistema, es mu sub 3, el determinante de este sistema es mu sub 3. Y como estamos en el caso 1, mu sub 3 es distinto de 0. Entonces tengo un sistema de ecuaciones 2x2, es el que aparece en la parte baja de la pantalla. Tengo un sistema de ecuaciones 2x2 cuyo determinante del sistema es distinto de 0.
por la regla de Cramer, se sabe que entonces el sistema tiene solución única. Entonces, pero lo que me interesa en esta parte es que el determinante, lo que me interesa en esta parte es que haya al menos una solución. Entonces, el determinante del sistema es mu sub 3 es distinto de 0. Por lo tanto, el sistema de arriba tiene solución. Es decir, yo puedo encontrarme dos números reales, S y T, de tal manera que cuando hago A sub 0 por S más B sub 1 por T, esto me da como resultado D sub 0, y cuando hago A sub 1 por S más B sub 1 por T, esto me da como resultado D sub 1. En otras palabras, S y T son las soluciones del sistema de ecuaciones 2 por 2 que aparece en la parte superior de la pantalla, ¿no? Pero entonces, bueno, y esto es simplemente por la regla de Cramer, ¿no? Como el determinante del sistema quedó distinto de 0, la regla de Cramer nos dice que existe solución, le pongo el nombre a la solución, S y T, ese es el nombre que le estoy poniendo a la solución, entonces existen S y T de tal manera que esto es cierto, y entonces lo que deduzco es que la terna ST0, este es un vector en R3, porque es una terna de números reales. Entonces, S, T, S, T, 0 es un vector en R3 y satisface las ecuaciones A0X más B0Y más C0Z igual a D sub 0. Dense cuenta, esto es fundamental, que Z vale 0, entonces cuando yo hago Z igual a 0 en esta ecuación, en realidad desaparece C sub 0 y lo que me queda es nada más sustituir a S y a T en X y Y respectivamente. Y entonces lo que dije en la parte superior de la pantalla acerca de ser solución del sistema, nos lleva a que en efecto la terna ST0 pues, es una solución del sistema, pero no solamente tiene esa propiedad, sino como ya podrán estarse imaginando, si me fijo ahora en la ecuación A1X más B1Y más C1Z igual a D sub 0, va a ocurrir exactamente el mismo fenómeno, es decir, cuando yo sustituyo el valor de Z en el punto de ST0, ¿no? Cuando sustituyo el valor de Z, C sub 0, C sub 1 desaparece, y entonces me quedo nada más con A1X más B1Y, y esto es igual a, aquí puse D sub 0, pero es un error, en lo que estoy pensando es en D sub 1. Y entonces, en efecto, la forma en la que escogimos a S y a T nos lleva a que la terna ST0 satisface estas dos ecuaciones. Pero recuerden que estas dos ecuaciones son las que están ahí encerradas en el rectángulo verde. Esas dos ecuaciones son las ecuaciones de los planos pi y pi tilde respectivamente. Entonces, como el punto ST0 satisface las ecuaciones cartesianas de pi y pi tilde simultáneamente, lo que podemos deducir entonces es que ST0 es un elemento de pi interceptado con pi tilde. Entonces, como esto satisface las ecuaciones, a partir de aquí salto a que ST0 es un elemento de pi interceptado con pi tilde, porque ST0 satisface simultáneamente las dos ecuaciones cartesianas. Y entonces, este sería el punto P del que habla el inciso A. O sea, a lo mejor ya olvidaron qué era lo que estábamos haciendo, pero el inciso A del teorema 225 dice hay un punto en la intersección. Y el punto S, T, 0 que les mostré en el pizarrón digital, muestra que en efecto ese punto se encuentra en la intersección de los dos planos. Entonces, en el caso 1, el caso en el que mu sub 3 es distinto de 0, en ese caso ya sabemos que hay un punto que descansa sobre la intersección de los planos. Y como les adelanté, los otros dos casos, que nada más los anoto, el caso 2 podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa si mu sub 2 es quien queda distinto de 0? Y finalmente, el caso 3 sería, pues ¿no? O sea, ¿qué
¿qué sucede si mu1 es quien queda distinto de 0? Y aquí el asunto es que estos dos son tarea moral, ¿no? O sea, en estas palabras no voy a hacer las cuentas, les encargo a ustedes que viendo lo que yo hice para el caso 1, ustedes hagan las operaciones correspondientes para los casos 2 y 3, ¿no? Correspondientemente. Entonces, en cualquiera, o sea, lo que estoy tratando de decir acá es que en cualquier caso, no importa cuál sea el 1, el 2, el 3, entonces, en cualquier caso, sucede que siempre existe un punto que se encuentra en la intersección de los dos planos, ¿no? Y la idea es, como ya les había dicho, que en el caso 1, el punto P del que habla el inciso A sería el punto ST0. Entonces, en cualquier circunstancia, se deduce que siempre va a haber un punto en la intersección y esto ya prueba el inciso A. O sea, el inciso A nada más pedía demostrar que hay un punto que descansa sobre la intersección de los planos y eso ya lo hicimos. Entonces, antes de pasar al inciso B, ¿hay alguna pregunta? El inciso B es la parte final del teorema 225 y lo voy a ver en unos ejemplos numéricos. Pero el inciso B describe con palabras una igualdad entre objetos geométricos. Dice, la intersección de los planos es igual a la recta que pasa por P y tiene como vector de dirección a n cruz ñ. Entonces, para escribir ese enunciado en símbolos, le voy a poner, le voy a asignar nombre al producto cartesiano, perdón, al producto vectorial de n con ñ. Entonces, le voy a llamar v a el producto vectorial de n con ñ. Y entonces, le voy a llamar L a la línea recta que pasa por P y tiene a v como vector de dirección. Entonces, lo que queremos, o sea, ya con esta notación, lo que dice el inciso B es que la intersección de los planos es la línea recta que pasa por P y tiene a V como vector de dirección. En otras palabras, lo que queremos para el inciso B es demostrar que el conjunto L es lo mismo que el conjunto que resulta de intersectar a los conjuntos pi y pi tilde. Entonces necesitamos probar naturalmente dos inclusiones, ¿no? Hay que ver que la intersección de los planos es un subconjunto de L y hay que ver que L es un subconjunto de la intersección de los planos. Entonces, pensando en esa doble inclusión, pues vamos a empezar con la inclusión de izquierda a derecha, ¿no? O sea, vamos a tomarnos un punto en la intersección de los planos y quiero convencerlos de que ese punto se encuentra en L, ¿no? Entonces, si tuviésemos un punto en la intersección, o sea, si X fuera un punto en la intersección de los planos, entonces hay dos posibilidades, ¿no? Entonces puede suceder que X sea igual a P, pero si X es igual a P, pues entonces X es automáticamente un punto de la recta L, ¿no? O sea, recuerden que P es un punto, tal y como dije en esta parte, ¿no? Dije, entonces, bueno, hay un punto que se encuentra en la intersección. Entonces, si X es un punto en la intersección, bien podría pasar que X fuera el punto P. Pero si X es el punto P, entonces como la línea pasa por el punto P, pues automáticamente X es un punto en L, y eso querría decir que este caso ya quedó resuelto. O sea, en efecto, ya habríamos concluido que el punto X, en este caso, el punto X que nos tomamos resulta ser un punto sobre la línea recta. La otra posibilidad es que X no sea el punto P. O sea, y ya, ¿no? Esas son las dos únicas posibilidades que tenemos para el punto X mayúscula. Entonces, si X es distinto de P, entonces esto nos lleva a que X menos P no es el origen, porque como los vectores son distintos, su diferencia no puede ser el vector origen, pero no solo eso, ¿no? Sino que además, fíjense, como X, como X es un punto que se encuentra en pi, bueno, a ver, a lo mejor convendría hacer una nota aquí. A ver, entonces, yo ya sé que existe un punto en la intersección. Entonces, yo digo que a partir de acá se puede sacar que X es el punto que pasa por P,
perdón, es el plano que pasa por P y tiene a N como vector normal. Recuerden que en todo lo que hemos estado haciendo, o sea, como pueden ver ahí en el primer renglón del teorema 225, N es una normal para pi y ñ es una normal para pi tilde. Entonces, el hecho de que N y ñ sean normales, eso no ha cambiado en ningún momento. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo ahí en rojo es, bueno, el punto P es un punto que descansa sobre el plano pi. Entonces, puedo describir al plano pi como el plano que pasa por P, en vista de que P es un punto que está sobre ese plano. Entonces, el plano pi es el plano que pasa por P y tiene a N como vector normal. Y eso se sabe por las hipótesis del teorema 225. Pero entonces, de manera similar, el plano pi tilde se puede pensar como el plano que pasa por P, en vista de que P es un punto en pi tilde, y no solo eso, sino que además tiene a ñ como vector normal. Entonces, lo que estaba por decir aquí es en la parte de abajo del pizarrón, es lo siguiente: como X es un punto en el plano pi, entonces va a suceder que X menos P sea ortogonal a n, porque como se puede ver en el texto de rojo en el ángulo superior derecho de su pantalla, los elementos del plano pi son aquellos que cuando el resto p resultan ser ortogonales a la n. Entonces, como x está en pi, va a resultar que estos dos terminan siendo un par de vectores, resultan ser un par de vectores ortogonales. Pero además, o sea, X al estar en la intersección no solo es un elemento de pi, sino que de hecho es un elemento de pi tilde también. Recuerden que X se tomó en la intersección. Pues como X está en pi tilde, por el mismo razonamiento, ahí en el texto de rojo del primer renglón, se puede ver que pi tilde es el plano que pasa por P y es normal a ñ. Entonces, si X está en pi tilde, esto quiere decir que X menos P es ortogonal a ñ. Entonces, tengo un vector, X menos P, es un vector distinto del origen, que resulta ser ortogonal a n y a ñ simultáneamente. Entonces, ya hemos utilizado este resultado varias veces. Según si le echan un vistazo al teorema, si le echan un vistazo, o sea, si regresamos a la parte de productos vectoriales, ¿no? Si regresamos aquí en las notas de vectores, si regresamos a la parte de productos vectoriales, ¿no? Y nos vamos al teorema 1.20, no, perdón, si regresamos si nos regresamos al lema 1.21, entonces, no, ya me perdí, ya no sé cuál. Sí, ya. Si nos regresamos al lema 1.17, no, ese no es el que quiero. Ahí está. Si le echamos un vistazo al lema 1.18, dice lo siguiente: si yo tengo dos vectores que no son paralelos y un tercer vector que es ortogonal a los dos simultáneamente, entonces va a pasar que U es un múltiplo escalar del vector mu1 menos mu2 mu3. O sea, en otras palabras, cualquier vector ortogonal, ¿no?, simultáneamente a los vectores B y W, a lo que lo que va a producir es paralelismo entre el vector U y el vector n cruz ñ. Entonces, aquí voy a aplicar el lema 1.18. O sea, tengo en estas circunstancias, lo que tengo es un vector U que es ortogonal, o sea, diría que U es ortogonal a V, y esta parte de aquí abajo diría que U es ortogonal a W. Entonces, tal y como dice el lema 1.18, según el lema 1.18, explica aquí, lema 1.18, pues según el lema 1.18, lo que debemos tener es que U sea un múltiplo escalar de n cruz ñ, ¿no? O sea, que existe un escalar R de tal manera que U es ese escalar multiplicado por n cruz ñ. En el lema 1.18, como tal, no aparece todavía el producto vectorial, pero recuerden que el producto vectorial es mu1 menos mu2 mu3, ¿no? Entonces, cuando digo que U es un múltiplo escalar de ese vector, lo que estoy diciendo es que U es en realidad un múltiplo escalar del producto vectorial.
Y eso es lo que quiero utilizar acá, porque entonces tengo este vector x menos p distinto del origen, ortogonal a n, ortogonal a ñ, y entonces a partir de acá puedo deducir que existe, a partir de aquí, puedo deducir que existe un número real R, de tal manera que el vector u, pero mi vector u es x menos p, se puede escribir como R multiplicado por n cruz ñ, pero de aquí al principio del inciso B, ahí en el primer renglón a la izquierda pueden ver, V es n cruz ñ. Entonces, en lugar de escribir n cruz ñ, voy a escribir V, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? O sea, tengo este vector distinto del origen que resulta ser ortogonal simultáneamente a n y a ñ. Entonces, a partir de allí, puedo encontrarme un escalar de tal manera que x menos p es igual a el escalar multiplicado por el producto vectorial, pero como ya dije, el producto vectorial lo estamos denotando con la letra v, entonces queda que x menos p es igual a r veces v. ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte? Y naturalmente, el siguiente paso es despejar. Entonces, como x menos p es igual a r por v, esto quiere decir que x es igual a p más r veces v. Simplemente paso el p sumando y quedaría de esta manera. Y ya escrito de esta manera, pues es claro que es un punto en L, porque L se definió, ahí está, L se definió como la línea recta que pasa por P y tiene dirección V. Entonces, como R es un escalar, es un número real, entonces P más R veces V es un elemento de la recta L, y en particular X mayúscula es un elemento de la recta L. Y esto probaría la inclusión de izquierda a derecha, o sea, en efecto, lo que hicimos fue tomarnos un punto arbitrario en la intersección, analizamos dos casos, y en cada uno de estos casos llegamos a la conclusión de que el punto X se encuentra sobre la recta L, ¿no? Entonces ya tendríamos esta inclusión. Antes de pasar a la otra inclusión, ¿hay alguna pregunta? Pues en la otra inclusión, lo que hay que hacer, inclusión recíproca, en la otra inclusión hay que tomarnos un punto en L y ver que ese punto en L está en la intersección de los planos, ¿no? Entonces, si me tomo un punto en L, yo sé que existe un escalar t, por definición de la recta L, de tal manera que el punto que me tomé es de la forma p más t veces v. Se puede escribir de esta manera. Pero si se puede escribir de esta manera, pues entonces x menos p resulta ser igual a t veces v, ¿no? Ahora lo paso restando. Pero como nuestra definición de v es que v es el producto vectorial de n con ñ, pues entonces v es ortogonal a n y v es ortogonal a ñ. Por lo tanto, si yo multiplico a v por cualquier escalar, la ortogonalidad se preserva. O sea, en palabras, t por v sigue siendo ortogonal a n y t por v sigue siendo ortogonal a ñ. Pero entonces ya puedo concluir, como t por v es lo mismo que x menos p, entonces concluyo que x menos p es ortogonal a n y concluyo que x menos p es ortogonal a ñ. Pero recuerden, aquí en el texto de rojo, en el ángulo superior derecho de su pantalla, el plano pi tiene como ecuación vectorial x menos p producto punto con n igual a 0 y x menos p producto punto con ñ igual a 0. Entonces, entonces el hecho de que tenga estas dos ortogonalidades me lleva a lo siguiente. La primera ortogonalidad implica que x es un punto que se encuentra sobre el plano pi, porque x menos p producto punto con n vale 0. Y la segunda ortogonalidad me lleva a que x es un punto que se encuentra sobre pi tilde, porque x menos p resulta ser ortogonal a ñ. Pero bueno, esto ya a lo mejor ya no había necesidad de escribirlo, pero a partir de acá, pues ya podemos concluir que x es en efecto un punto que se encuentra sobre la intersección de los dos planos, porque se encuentra cada uno de ellos individualmente. Y entonces esto ya prueba el inciso B, o sea, en efecto, ya tenemos demostrado que para cualesquiera dos, más bien, que ya tenemos demostrada la igualdad entre, o sea, ya tenemos demostrada la igualdad entre pi intersección pi tilde,
y la recta L, ¿no? Entonces el inciso B en efecto ya quedó verificado. Y este sería el final de la prueba, o sea, ya con esto tenemos, ya con esto tenemos bien establecido qué cosa puede ser pi interceptado con pi tilde. Entonces, cuando me dan dos planos, la intersección de estos dos planos puede ser una de tres cosas. El vacío, uno de los planos, porque fíjense que si pi y pi tilde son iguales, la intersección de pi con pi tilde es pi, ¿no? O una línea recta. Entonces, igual que en el caso de intersecciones entre líneas y planos, la intersección solo puede ser una de tres cosas. Aquí, entre dos planos, la intersección puede ser el vacío, puede ser uno de los planos o puede ser una línea recta, y la línea recta queda descrita en el inciso B que acabamos de demostrar, ¿no? Y naturalmente, el tipo de preguntas que les vamos a hacer en el quinto parcial, recuerden que esta es la penúltima semana de clases y es la última semana de material para el quinto parcial. Lo que veamos la semana entrante ya únicamente va a afectar a las personas que decidan presentar el final para mejorar su promedio de los parciales. Entonces, lo que vamos a preguntar en el quinto parcial es pues, esto, ¿no? Intersecciones de líneas con planos o de planos con planos, ¿no? Entonces, pensando en eso, vamos a ver un ejemplo de cómo se hallan una intersección entre planos. Entonces, me dan estos dos planos. Bueno, en la actividad 2.26, es en la que quiero que nos concentremos por el momento. Entonces, tengo esta actividad 2.26 y me piden encontrar una ecuación paramétrica vectorial de la recta donde se intersectan estos planos, ¿no? Y los planos son los que están allí, bueno, las ecuaciones cartesianas, ¿no? Cos x más 3y más z igual a 8, es uno de los planos, y el otro es el x menos 3y menos 3z igual a 1. Entonces, vamos a resolver la actividad 2.26. Entonces, la solución de la actividad 2.26. Entonces, nada más para tener los datos a la mano, uno de los planos entonces tiene ecuación cartesiana 2x más 3y más z igual a 8, y el otro plano tiene por ecuación cartesiana x menos 3y menos 3z igual a 1. Entonces, estas son las ecuaciones cartesianas de los planos. Y lo que me piden es encontrar una ecuación paramétrica vectorial para la intersección. Ahora, como se puede ver en la parte superior de la pantalla, en general, si yo tengo dos planos, la intersección puede ser una de tres cosas. Puede ser el conjunto vacío, puede ser uno de los planos, o puede ser una línea recta. Y aquí ya de antemano, el enunciado de la actividad nos está diciendo que la intersección va a ser una línea recta, ¿no? Pero eso es algo que se puede verificar rápidamente, porque con la información que tenemos en pantalla, noten que la normal al plano pi sería el vector 2, 3, 1, mientras que la normal al plano pi tilde sería el 1 menos 3 menos 3. Y como pueden ver, n y n no son paralelos. O sea, aquí un vistazo a las coordenadas nos demuestra que estos dos no son paralelos, porque no hay un escalar que multiplicado por n nos devuelva n, ¿no? Y eso se puede hacer incluso mentalmente a estas alturas. Entonces, estos dos no son paralelos, y como no son paralelos, entonces aplica el inciso B del teorema 225. Y el inciso B del teorema 225 dice que cuando los planos no son paralelos, la intersección es una línea recta. Eso ya nos lo había adelantado la redacción de la actividad 2.26, ¿no? Pero ahora ya se comprobó. Y entonces, yo sé que va a ser una línea recta. O sea, la pregunta es ¿qué cosa es esto? Y la respuesta es que esta es una línea recta. Y de hecho podemos saber cuál línea recta, ¿no? Es la línea recta que tiene como vector de dirección al producto vectorial de las normales. Y ya hice aparte, bueno, previamente hice el producto vectorial de estos dos, y lo que obtuve fue el vector menos 6, 7, menos 9, ¿no? Entonces estoy transcribiendo nada más. Ustedes pueden verificar que en efecto el producto vectorial de n y n, como aparece en pantalla, es este vector. Entonces, este va a ser el vector que dirige a la línea recta. Lo único que nos hace falta para tener descrita la línea recta es un punto por donde pasa. Entonces, necesitamos un punto P
que se encuentre en la intersección de estos dos. Ya nada más queda menos de un minuto para que se acabe la hora, pero voy a tomarme un minuto extra, 1 o 2 minutos extra, justamente para terminar esta actividad y que mañana ya veamos una cosa diferente. Pero lo de siempre, ¿no? Si alguno de ustedes desea retirarse, por el motivo que sea, recuerden que no hay ningún problema, esto se está grabando y además los apuntes van a aparecer hoy mismo, ¿no? Pero bueno, entonces lo que sigue, ya para finiquitar esta actividad, es encontrarnos un punto en la intersección. Entonces, ¿quién está en la intersección? Bueno, recuerden que cuando hicimos la prueba en abstracto, habíamos dicho, esto es mu3, esto es, perdón, habíamos dicho, aquí las coordenadas del vector son mu1 menos mu2 y la última es mu3. Y yo hice el caso en el que mu3, o sea, yo les expliqué el caso, en el que mu3 quedaba distinto de 0. Decía, bueno, si mu3 queda distinto de 0, entonces hago z igual a 0 en las ecuaciones cartesianas de pi y pi tilde, y luego utilizo la regla de Cramer para resolver el sistema. Entonces, fíjense que en el problema que tenemos aquí, mu3, o sea, digamos, haciendo comparación con la prueba en abstracto, aquí mu3 sería menos 9, y menos 9, obviamente, es una cantidad distinta de 0. Entonces, lo que hago es tomar z igual a 0 en las ecuaciones cartesianas de pi y pi tilde. Entonces, si tomo z igual a 0 en las ecuaciones cartesianas de pi y pi tilde, lo que obtengo es 2x más 3y igual a 8 y x menos 3y igual a 1, porque al hacer z igual a 0, las z desaparecen y sus coeficientes y nada más queda esto. Y como mu3 es menos 9, entonces yo sé que el determinante de este sistema de ecuaciones 2 por 2 va a ser distinto de 0, queda menos 9. Entonces puedo utilizar la regla de Cramer o puedo despejar a la X. Puedo resolver este sistema de ecuaciones 2 por 2 como me plazca. Y la solución del sistema es la siguiente. Yo encontré que X tiene que ser igual a 3 y que Y tiene que ser igual a 2 tercios, ¿no? En este sistema de ecuaciones 2 por 2 con determinante del sistema distinto de 0, la solución es 3 y 2 tercios, ¿no? Mira, puedo usar la regla de Cramer o cualquier otro método para resolver sistemas de ecuaciones 2 por 2. La versión en abstracto dice que va a haber una solución tomando z igual a 0 porque mu3 es distinto de 0, ¿no? Entonces queda de esta manera y por lo tanto mi punto P podría ser el punto cuyas coordenadas son 3, 2 tercios, y como hicimos z igual a 0, ahí debe de estar, y ya no hay necesidad de comprobarlo porque lo hicimos en abstracto. Este procedimiento lo que me devuelve es un punto en la intersección de los dos planos. Y entonces, ya para despedirnos, o sea, ya para finalizar esto, una ecuación paramétrica vectorial, porque recuerden que la actividad decía, encuentra una ecuación paramétrica vectorial para pi intersección pi tilde. Entonces, ¿quién es la ecuación paramétrica vectorial? Bueno, aquí está el punto por donde pasa. El punto es 3, 2 tercios 0. Ese es el punto por donde pasa la línea recta. Y además, tiene como vector de dirección, según el inciso B, al producto vectorial de las normales, pero el producto vectorial de las normales, según las cuentas que yo hice, es 6, 7, menos 9. Y por lo tanto, esta que está aquí ya sería la solución de la actividad. Y ya con esto terminamos la actividad. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es ver las otras actividades de la sección y ver cuánto podemos cubrir de intersecciones de planos, ¿no? Pero ahora van a ser intersecciones de 3 planos. Y hasta ahí llegaría el quinto parcial, ¿no? Entonces, bueno, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Siendo así, muy buen inicio de semana y nos estamos viendo mañana para seguir cubriendo material. Cuídense mucho.